Buenas tardes, benvinguts y benvingudes a Casa América Cataluña, bienvenidos y bienvenidas a una sesión necesaria, obligada, pero que, como otras, jamás debiera haberse convocado. La razón que hoy nos reúne en este auditorio es el primer aniversario del asesinato de la líder ambientalista hondureña Berta Cáceres. En colaboración con la plataforma Berta Vive, Casa América Cataluña se suma a los actos organizados para recordar el legado de su figura y para denunciar su muerte. Ya anoche, en los cinemas Girona y en coordinación con Entre Pobles y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, proyectamos el documental Guardiana de los Ríos, preludio del acto de esta tarde. Consternados por los hechos ocurridos hace un año y de acuerdo con los principios inalterables que defiende nuestra institución, el 2 de mayo de 2016, Casa América Cataluña entregó el 16º Premio Joan Alsina de Derechos Humanos a Berta Cáceres in Memoriam y al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Berta Cáceres, también Premio Goldman de Medio Ambiente 2015, se ha convertido en un referente de los movimientos medioambientalistas e indigenistas de Centroamérica que denuncian los excesos de las empresas que quieren explotar los recursos naturales de la región, empresas que disponen de los apoyos necesarios para actuar sin reparar en las consecuencias devastadoras que sus intereses provocan en pueblos y en territorios. La actividad de hoy, Berta Cáceres, a un año de su siembra, cuenta con la participación de Gustavo Castro, defensor del medio ambiente de amplia y sólida trayectoria, fundador y actual coordinador de la organización Otros Mundos AC de Chiapas, México, superviviente y único testigo del ataque que costó la vida del activista. Muchas gracias, Gustavo, por estar hoy con nosotros. Un placer tenerte aquí. Le escucharemos en unos minutos cuando converse con la periodista independiente Sandra Vicente, especializada en derechos humanos y justicia internacional, a quien también agradecemos su participación. Antes de que dé inicio el diálogo, Ana Lanza, hondureña, miembro de la plataforma Berta Vive, leerá el comunicado que ha redactado el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras con motivo del primer aniversario del asesinato de Berta Cáceres. Ana. Buenas noches. La plataforma Berta Vive organiza esta conferencia. El 2 de marzo de 2016 asesinaron a nuestra hermana Berta Cáceres. Creían de esta forma acabar no solo con la lideresa reconocida en todo el continente latinoamericano y el mundo, sino acabar con una idea, con una lucha, con un proyecto político, acabar con la organización de la que fue fundadora e hija a la vez. El COPIN, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, al cumplir un año de su siembra del crimen que quiso arrebatarnos su claridad y su liderazgo, los pueblos del mundo que reconocemos su legado, estamos presentes, caminando tras sus huellas, enfrentando el sistema capitalista, patriarcal, colonial y racista que se impone en nuestros pueblos. Seguimos y seguiremos enfrentándonos a los proyectos de muerte de las transnacionales y del imperialismo en cada rincón del planeta. En marzo no solo recordamos con dolor aquel horrendo crimen, sino que sobre todo celebramos la vida, la de Berta, que nació un 4 de marzo, y la del COPIN, que el día 27 de marzo cumple 24 años de su fundación. Por todo ello, invitamos a que cada mes de marzo se multipliquen acciones de protesta, resistencia y lucha en contra de las políticas de muerte de las corporaciones transnacionales, acciones de defensa de los cuerpos y las vidas de las mujeres frente al sistema patriarcal y colonial, acciones contra la criminalización de los movimientos populares, contra la militarización y contra la mercantilización de los territorios y de todas las dimensiones de la vida, acciones de denuncia contra el Estado de Honduras frente a sus embajadas en cada país del mundo, acciones de solidaridad con el COPIN y con las organizaciones de movimiento popular y social hondureño, acciones de difusión y del pensamiento y ejemplo de vida de Berta, momentos de reflexión y espiritualidad. Invitamos a que en los distintos rincones del
Ojalá y del mundo se multipliquen y se desarrollen este tipo de acciones, que desde nuestros movimientos, organizaciones y a título personal, acompañemos al COPIN, lo acuerpemos y multipliquemos su caminar. Para todas estas posibles acciones propuestas y para todas las que la creatividad pueda desarrollar, convocamos a que hoy, 2 de marzo de 2017, el mundo vibre con el grito Berta vive, COPIN sigue. A continuación, la historiadora Montserrat Cervera Rondón, del grupo Dones per Dones y del espacio Cala Dona, relacionará la figura de Berta Cáceres con el movimiento feminista. Buena tarde y con profunda emoción pues agradezco este acto a la plataforma y a la Casa América haber podido tener voz en un acto de homenaje a Berta. Fundamentalmente pues, por la figura, por lo que representa para las feministas la acción, su vida y esta cosa tan importante que decís siempre, ¿no? De que ella decía, ¿no? O sea, que esta muerte pueda sembrar, digamos, vida, ¿no? Que cojamos el legado, digamos, de su acción y su actividad para realmente seguir aportando una vida digna para el planeta y para las personas, ¿no? Creo que esto es algo que me conmueve profundamente el coger este reto, ¿no? Tuve la oportunidad además de conocer y abrazar a su hija Berta el año pasado, con lo cual me he quedado como testimonio un poco desde el movimiento feminista de que Berta esté presente en todos nuestros actos, ¿no? Berta y todas las Bertas del mundo. Y sobre todo para rendirle este homenaje como feminista, como ambientalista, como ecologista, como anticapitalista, todas las cosas que están unidas, ¿no? Y precisamente me parece muy importante vindicar el hecho de este feminismo, ¿no? De un feminismo que es mucho más que los derechos de las mujeres en abstracto, ¿no? Que todas compartimos, ¿no? Sino que es un feminismo basado por el cuerpo y por la lucha por los derechos de los indígenas, de la tierra, la guardadora de los ríos, ¿no? Que realmente nos comporta, digamos, a todos una reflexión profunda sobre este horizonte que queremos, ¿no? Me gusta mucho cuando ella habla del horror que el capitalismo, que el extractivismo ha estado haciendo a las tierras, a los indígenas, a los cuerpos de las mujeres, ¿no? Pero también la necesidad de la alegría, de la esperanza, para seguir realmente creando y esperando, digamos, una posibilidad de un mundo distinto, que ella dice nunca será posible si continúa habiendo capitalismo, continúa habiendo patriarcado, racismo, etcétera, etcétera. De esta profundidad y de esta ligazón, digamos, con todos los movimientos sociales, creo que nos empuja, digamos, a pensar la necesidad de ligar todos estos elementos, ¿no? Porque solo podemos hablar de feminismo si lo imbrincamos con todas estas otras luchas. Creo que esto es algo muy importante, no únicamente porque también desde la ecología feminista lo hemos pensado, sino porque ella lo ha hecho. O sea, ha estado guardando los ríos al mismo tiempo que ha estado criticando, ¿no? Las mujeres hondureñas, empezamos en 2009 a decir no los golpes de Estado ni no los golpes de las mujeres, ¿no? Como una referencia que las mujeres hondureñas nos aportaron a todas las feministas del mundo, ¿no? Para vindicar, digamos, también el militarismo feroz, ¿no? Que ha estado, digamos, dando cobertura a todo esto, ¿no? Esta otra de las magníficas aportaciones de Berta es esta frase que está en todas las pancartas, pero que como antimilitarista no dejaré de decir, que dice: vos tenés la bala y yo la palabra, la bala muere al detonarse, la palabra vive al replicarse. Eso me parece fantástico. En nuestro grupo, cuando la oímos, la decimos, nos parece que es como si nos estuviera pensando, ¿no? en nosotras, en todas las voces de las mujeres que a través de la palabra, del diálogo, de la lucha constante por todos estos sueños por los que Berta luchó, nos ha dicho que también, ¿no? Contra la violencia de las armas, contra los cuerpos de las mujeres, contra los territorios, contra los indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que hablar desde este feminismo, que también otra de las cosas muy importantes de la diversidad de los feminismos, de reclamar también los derechos LGTB en un país como Honduras, que también ha habido asesinatos por estos motivos, ¿no?
creo que ha sido también este puente que nos dice cuál es para la esperanza, cuál es la semilla que nos ha dejado, crear redes entre los continentes, entre los movimientos, que realmente estamos por lo mismo, porque solo de esta lucha entrecruzada surgirán nuevas huertas, nuevas semillas que nos lleven, digamos, al sueño que queremos todas, de poner la vida en el centro, de dejar que el capitalismo realmente sea parte, aunque sea un sueño duro y complicado, con mucho horror, en el que demandamos justicia y reparación, pero que nunca nos van a quitar esta palabra. Gracias, Berta. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Montserrat. Bueno, nos emocionamos todos. Y vamos ya con la palabra, que es lo que cuenta. Vamos ya con la entrevista, la conversación que nos acercará a unos hechos, una realidad, unas consecuencias que nadie conoce mejor que Gustavo Castro, autor además de diversos libros y de numerosos artículos de reflexión sobre distintas temáticas ambientales y de análisis político y económico. Sus experiencias y el prestigio que ha ido acumulando le convierten en una voz de escucha obligada. Procuraremos reservar un poco de tiempo para que la sesión pueda terminar con las preguntas e inquietudes que ustedes deseen transmitir a nuestro principal invitado de hoy. Lo dejo ya aquí, muchas gracias, y Sandra, cuando quieras. Bueno, primero, antes de empezar, agradeceros a todos la presencia, agradecerte a ti, Gustavo, que estés aquí, y bueno, agradecer a la plataforma Casa América también poder tener esta conversación con Gustavo, ahora que justo mañana se cumpliría un año de asesinato de Berta, un año en el que, bueno, muchísimas plataformas han luchado por pedir justicia, una justicia que parece que no llega. Y es que Berta, nos hablaban ahora las compañeras de la Berta feminista, Berta fue un bastión para muchísimas luchas, fue la voz de los oprimidos, ya sea las mujeres o los pueblos que ven amenazados sus recursos a través de megaproyectos que privatizan y explotan recursos, y no solo recursos, sino también partes de su territorio que para ellos son sagrados. Fue también una gran impulsora y una gran defensora de la cultura lenca indígena en su tierra, en Honduras. Y además de eso también fue una gran luchadora política, firme opositora del gobierno naciente del golpe de Estado en 2009, que abrió la puerta a muchísimos megaproyectos y explotaciones territoriales, como el de Aguazarca, que fue uno de los últimos que luchó, que amenazaba con privatizar el río Gualcarque allá en Honduras, que además también es un río sagrado para el pueblo lenca, cosa que agrava todavía más la situación. Para poner así un poco en contexto sobre este caso en concreto, este proyecto contaba con la participación de diversas compañías y empresas internacionales, que gracias a la denuncia de Berta y diversos compañeros del COPIN llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se acabaron retirando esas empresas internacionales, quedando solo la corporación hondureña DESA. Todo este caso se mediatizó muchísimo, cosa que acabó en una represión muy fuerte, tanto política como mediática, como incluso legal, para Berta y sus compañeros del COPIN. Y como consecuencia directa de esta denuncia, bueno, ¿sí? Sí, no. Bueno, jo vaig fent. Berta denunció haber estado siendo víctima de coacciones, de amenazas. Incluso el gobierno hondureño llegó a ponerle protección oficial, pero eso no evitó que todo el caso acabara en su asesinato, y como decimos, mañana se cumplirá un año de estos hechos. Bueno, contigo, Gustavo, también que eres activista, que estás muy dedicado a la defensa ecologista, queríamos hablar un poco de las consecuencias de estos megaproyectos, la dificultad de defender estos derechos, un poco poniendo también en contexto el caso de Honduras. Honduras es uno de los países más peligrosos para ejercer este tipo de activismo. Según datos recientes de Global Witness, en solo 6 años han habido 109 asesinatos relacionados con este tema, lo que coloca a Honduras como el país más peligroso para ejercer esto. Y además desde 2009 se abrió la puerta a la creación de muchísimos megaproyectos de explotación medioambiental que, bueno, generaban esa energía barata que las concesiones mineras pedían. Todo esto nos crea un panorama muy preocupante, y que nos dice que lo más peligroso de estos proyectos no solo son los recursos ambientales, sino que hay muchísimos intereses detrás que hacen que el ecologismo o el activismo ecologista sea muy, muy peligroso de ejercer. ¿Por qué es esto? Bueno, creo que, muchas gracias por su presencia y también por la invitación a todas y a todos.
Yo considero que lo que estamos viendo en disputa, no solamente en Honduras, sino en toda América Latina, es el territorio. La extracción acelerada y moderada de muchos recursos que a final de cuentas se topan con que hay gente, con que hay pobres, con que hay indígenas, con que hay campesinos. Y que de una u otra forma la gente y los movimientos empiezan a generar resistencia para no ser despojados de lo más elemental: el agua, la salud, la vivienda, la comida. Y ante esta resistencia, pues los pueblos han logrado detener muchos proyectos, pero además proyectos que implican inversiones cuantiosas de millones y millones y millones de dólares, que no están dispuestos a perder. Y cuando en este marco llegan inversiones, por ejemplo, en toda la región también garífuna de Honduras, de palma de aceite, la extracción minera que toda está haciendo a cielo abierto en América Latina, con una extracción de oro a un ritmo acelerado y de otros minerales, donde, para que nos demos una idea, para extraer el oro se puede usar de 1 a 3 millones de litros de agua cada hora, con varias incluso concesiones de oro en una misma región, con 10, 15 toneladas de cianuro diario, dejando a la gente enferma. Y hemos tenido ahí en Honduras, en Valle de Siria, encuentros donde vemos a la gente enferma, con cáncer, en Guatemala igual, en México igual. Pues la gente pues no tiene otro remedio. Aunque el monstruo es espantoso y es enorme, es la dignidad lo que marca. O sea, es el deseo de vivir de otra manera. Y los pueblos han ido deteniendo muchos de esos procesos. Al final eso implica y ha implicado perder riqueza. Los pueblos también han logrado detener represas. Hay un movimiento en toda América Latina muy grande contra las represas hidroeléctricas que están inundando hectáreas, miles y miles de hectáreas, desplazando a miles de pobladores. Y la gente sigue y sigue resistiendo. Entonces yo creo que eso va implicando, como dice la frase, árbol que da frutos le llueven las pedradas. Y en ese sentido es que los pueblos han dado frutos en esa resistencia y han logrado detener. Y claro que los gobiernos se van encima. Y mientras más logran detener y mientras más exitosa es esa lucha, más encarnizada es la represión. Y las leyes se están modificando para criminalizar cualquier movilización de derechos humanos. Y lo acabamos de ver la semana pasada, antepasada, el gobierno de Honduras aprueba un código penal terrible, en donde criminaliza como terrorismo cualquier movilización social. Peor aún, y duele decirlo, como muchos de los gobiernos están apoyando incluso este tipo de inversiones, este tipo de cambios legislativos que también van a proteger sus recursos. España también ha apoyado, con la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, la supuesta modificación al Código Penal que terminó en esto. También hay muchas empresas extranjeras, españolas y de otros muchos lados, con muchos intereses en la región, no solamente en Honduras, sino en todo el territorio de América Latina. Entonces, hay un contubernio mucho más grande, ¿verdad?, que ahoga a los pueblos en esta resistencia. Claro, porque tú muchas veces, ya lo has denunciado públicamente, que todos estos proyectos no se pueden entender sin tratados de libre comercio y que se generan muchos actores a nivel internacional, pero que no hay ninguna garantía de cumplimiento de los derechos humanos en estos proyectos, porque las leyes se modifican para garantizar que las empresas puedan llevar a cabo estos proyectos y no se consulta a los pueblos, no se tienen en cuenta los recursos, las culturas, entonces se entra en una destrucción cultural bastante grande. Sí. Y es que si se tomara en cuenta no se llevan a cabo. O sea, si tú le preguntas a la gente, te voy a desplazar, te voy a quitar tu vivienda, te voy a acabar con tus cultivos, pues ¿quién va a decir que sí? Pues nadie. Entonces, obviamente todas las inversiones implican un seguro, como un seguro de un vehículo, como el seguro de vida, como
pues las inversiones tienen que llegar con un seguro de inversión. Y eso significa que los gobiernos tienen que garantizar en términos legales, constitucionales, tu inversión. Y en los tratados de libre comercio hacemos un trato, yo llego a tu casa, voy a invertir, asegúrame que mi inversión no me la vas a quitar ni voy a perder. Y entonces los gobiernos dicen, pues bueno, voy a modificar la ley de agua, la ley minera, te voy a quitar impuestos, te voy a dar energía eléctrica más barata, te voy a poner carreteras, infraestructura, para que tu negocio sea exitoso. Pero no me vayas entonces a quitar mi concesión, no me la vayas a expropiar. Y de repente viene la gente, hace una movilización y tapa la carretera, porque le violaron los derechos humanos, porque la empresa contrató sicarios, porque la gente protestó y entonces la empresa, como yo lo he visto, contratando sicarios y matando gente, incluso la misma empresa extranjera, y entonces la empresa dice, si tu gente está movilizándose y es una expropiación indirecta, ¿y me pagas? Entonces es más barato criminalizar la protesta social que pagar tanta indemnización en el marco de los tratados de libre comercio. Sí, porque además esta criminalización no es solo mediática, sino política, sino que se han llegado a emprender acciones legales por ocupación de terrenos, por las protestas. Es la judicialización de la protesta, o sea, la gente se va a la cárcel. Y sí tratan entonces de esa manera de inhibir la movilización, llegando al extremo de que lo que antes era un derecho humano, movilizarte, reclamar pacíficamente el derecho a la vida, a tu alimentación, a que no te contaminen el agua, a que no te quiten el territorio, eso es un crimen, es violencia, crimen organizado, como si fueran narcotraficantes, es terrorismo. Si la gente bloquea un edificio o una empresa o un camino, eso entonces es secuestro y ya se modifica la ley para penalizar que el secuestro tiene 90 a 100 años de cárcel. Entonces sí, efectivamente tratan de inhibir. Y vemos como en América Latina, Ecuador demandado por las transnacionales, Argentina igual, Panamá igual, Costa Rica igual, El Salvador igual, México igual. Cuando las empresas en el marco de los tratados de libre comercio reclaman que no cumples y no me facilitas la inversión, entonces te demando. Y las demandas son cuantiosas. Mira, en el 2013 más o menos había 200.000 millones de dólares de demandas de las transnacionales a más de 60 países en el mundo, de África, Asia y América Latina. ¿Quién va a pagar eso? ¿Quién va a pagar eso? Entonces obviamente vienen los recortes, eliminación de subsidios, venta de paraestatales para empezar a pagar deuda y empezar a pagar demandas. Por ello la criminalización pues va aumentando y se va agudizando en la medida en que los gobiernos van entregando al mercado todo: agua, mineral, petróleo, represas, carreteras, infraestructura, bancos, todo. Y tú también hablabas de la violencia que eso supone, los sicarios, pero también la violencia que se genera desde el mismo Estado, o sea, la represión policial que se da a estos encuentros, a estas sentadas pacíficas. Lo que comentábamos antes, que denunciar estas cosas cada vez se vuelve más peligroso y que no tienes ninguna garantía a la hora de movilizarte y de reclamar los derechos. Ese es otro tono muy común en América Latina. En Honduras no se diga. Considero también que lo que estamos observando es como una fusión entre la clase política y empresarial. O sea, políticos que se convierten en empresarios y empresarios que son políticos. ¿Cómo vamos a garantizar que haya una ley que proteja a los campesinos, a los indígenas, su tierra, su producción, apoyos, subsidios u otras formas para que la gente más pobre pueda tener medios y subsistencia? Si el que está ahí es un empresario. Entonces, en otros lados se le llaman puertas giratorias, en otros lados se llama lo que sea, pero al final de cuentas es eso. Es una fusión entre la clase empresarial y política que a final de cuentas se están legislando en función de los grandes intereses transnacionales, en función también de los bancos y del gran negocio. Y eso es parte de lo que podemos ver a nivel público, pero también como algo muy representativo y muy visualizador de lo que son los intereses internacionales, ya no solo del mismo país que acoge la explotación y de la empresa, sino de otros países que son financiadores de este tipo de proyectos. Y volviendo también un poco al caso de Berta, me sorprendió mucho
la confesión de aquel militar que decía que Berta estaba en una lista negra de objetivos a eliminar y que esos cuerpos de élite habían sido entrenados por soldados americanos, miembros del FBI. Es decir, que tenemos un paradigma internacional con un montón de actores que, o sea, intentar garantizar una protección de derechos, un cumplimiento de la legislación internacional en todo este panorama cada vez se complica más cuando encima tenemos movimientos subalternos que... Sí, yo creo que vivimos una especie como de esquizofrenia en los derechos humanos. O sea, por un lado hablamos de la exigibilidad de los derechos humanos a un gobierno empresarial, a presidentes y a políticos que cuidan intereses empresariales. Entonces, ¿cómo vamos a exigir eso cuando no está en el ADN del negocio empresarial facilitar derechos humanos, sino al revés? Es sacar el lucro y ganancia. Si quieres agua, la pagas. Si quieres comer, la pagas. Si quieres vivienda, la pagas. Si quieres vivir, lo pagas. Si quieres educación, la pagas. Si no, no existes en este mundo. Creo que en ese sentido vamos remando contracorriente de decirle al Estado, protege los derechos humanos. Y si protege los derechos humanos, y si hay estándares, muy difícil podríamos pensar en que llegue una empresa minera, por ejemplo, y devaste miles de hectáreas y contamine el agua, se lleve un pedacito de oro a Vancouver, pero no se lleva los millones de litros de agua que deja en un año. No se los lleva en un contenedor a Vancouver o a Toronto o a donde sea. Esos se quedan ahí y la gente se sigue muriendo de hambre y también de enfermedades y de cáncer. Entonces es paradójico, es muy contradictorio y entonces el movimiento dice, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Construimos entonces nosotros una alternativa distinta porque no vemos que el gobierno responda tampoco a esos anhelos de exigibilidad. Y esa fue una de las razones por las que fui a Honduras con la invitación de Berta y del COPIN. O sea, vayamos a construir otro sueño y otras maneras de vivir autonomía en nuestras regiones y no dentro de este paradigma que nos está vendiendo el capital, ¿verdad? ¿Y cómo se planteaban estos proyectos? Bueno, la reflexión iba en torno más bien a cómo buscar criterios para construir, por ejemplo, están ellos en la lucha contra la hidroeléctrica y el paradigma que se les vende es desarrollo. Con la represa vas a tener empleo, vas a tener casa, vas a tener vivienda, vas a tener dinero, que ese es el discurso que se ha vendido siempre asociado hidroelectricidad con desarrollo, que cabe decir que las más de 50.000 grandes represas en el mundo han desplazado 80 millones de personas. Yo no sé dónde le vemos el desarrollo ni lo verde, y cuando inclusive aporta más del 5% de los gases de efecto invernadero, o que ha tapado sumideros de carbono por todo el mundo, generando también pobreza, desplazamiento y endeudamiento de los pueblos, pero va asociado siempre con eso, es igual a desarrollo, pero no nos damos cuenta del costo que eso ha implicado en los pueblos. El objetivo del movimiento es estar deteniendo, chocando, enfrentándose constantemente a las fuerzas, al poder, al ejército, o salgamos de esa lógica del enfrentamiento, de ver quién gana. Si no, hazte a un lado. Es como, en lugar de subirte a un ring para boxear, pues ¿para qué sigues boxeando? Bájate del ring y haz otra cosa, ¿no? Y esa era la idea, decir, bueno, bajémonos también de este confrontamiento. ¿Qué hay que hacer? Hay que estar resistiendo, lamentablemente, y a un costos muy altos. Pero podemos generar otro proceso de vida distinto donde podamos generar energía distinta, alternativa, donde podamos incluir la visión de la energía en una cosmovisión indígena, donde podamos incluir de una manera integral los alimentos, la vivienda y la vida. La energía es más allá que el foquito de luz. Y vamos a ir construyendo eso, vamos a descubrirlo. Y eso era. Pero el poder no lo soporta. O sea, no soporta que te salgas de ese sistema. No te lo va a permitir. Le tienes que seguir consumiendo. Porque ese consumo es lo que le da poder, lo que le da ganancia. Y yo creo que eso fue otro de los elementos que detonan la lucha contra el COPIN y contra Berta. Y todavía me cuesta mucho trabajo pensar que
que un esfuerzo tan digno y tan bonito como ese pueblo tan hermoso que es el Copín y el pueblo lenca, queriendo buscar otras alternativas, hasta esas esperanzas pretenden asesinar. Y el asesinato no fue mañana, fue hoy. Fue el 2 de marzo, en una noche como esta, en donde a esta hora Berta y yo íbamos camino a su casa, cuando ya los sicarios tenían preparado todo para asesinarla. El asesinato ocurre como a las 11:40 de la noche. Todo se da a conocer el día 3, 20 minutos después. Pero el asesinato ocurre a las 11:40. No soporta el poder que te salgas de ahí, como tampoco soporta la diversidad, como tampoco soporta la justicia. Y cabe señalar, haciendo también eco de lo que se decía hace un momento, sobre esa visión no solamente anticapitalista de Berta, que tenía un análisis complejo y muy enriquecedor, muy integral, sino que con el tiempo, y también fue parte de su construcción, fue generando una conciencia antipatriarcal. Fue un descubrir cómo este capitalismo no solamente mata, asesina, no solamente endeuda, militariza, empobrece, sino que también es profundamente patriarcal. Y dentro de su visión, que a mí me impresiona mucho porque no lo ves en los otros movimientos, es su visión de decir, tenemos que rescatar, por ejemplo, la diversidad sexual. Y eso decirlo en América Latina, decirlo en una comunidad indígena y en un pueblo lenca, y que un compañero gay sea el coordinador del área de diversidad sexual del Copín, eso es sumamente revolucionario. Sumamente revolucionario. Y ver que el compañero Gaspar, con todo el orgullo de ser gay, indígena, explotado y también criminalizado y también vilipendiado, con una dignidad, dice: yo soy lo que soy y estamos luchando por esta diversidad. Profundamente revolucionaria. Y esa es una visión de Berta, que dijo: tenemos que rescatar esto y tenemos que incluso entre nosotros, al interior de nuestro movimiento, construir otro proceso anticapitalista. Implica diversidad, implica respeto, implica igualdad, implica ser un movimiento profundamente antipatriarcal. O donde ves que también hay pocos, en los movimientos sociales, indígenas, campesinos, un espacio en donde, un espacio de apoyo a las mujeres. Yo la primera noche me hospedé ahí en la casa, le llaman en la Casa de la Sanidad y Justicia de la Mujer, un albergue para mujeres maltratadas, diciendo: aquí no vamos a maltratar, vamos a procurar garantizar la seguridad de las mujeres. ¿Y eso dónde lo ves? Y yo conozco muchas organizaciones indígenas y campesinas que no se van a preocupar por poner espacio a las mujeres y por generar políticas internas de eso. En ese sentido, creo que la visión integral de Berta en esta lucha, no solamente decir salgámonos del sistema y construyamos algo, era una construcción mucho más compleja, mucho más rica, y su discurso, su conciencia de, no solamente en términos generales del patriarcado, sino el capitalismo patriarcal, que parece sencillo, pero llegar a esa conciencia política y esa formulación me parece algo maravilloso y digno de resaltar y de aplaudirle al Copín esos esfuerzos y ese aporte que está haciendo al movimiento indígena y campesino. Sí, porque quizás lo que causó la mediatización del caso de Berta, que ella fue, como decías, una luchadora, y el Copín también un órgano muy transversal que abarcaba diversas luchas y que no se dejaba nada atrás: la lucha antipatriarcal, la lucha anticapitalista, la lucha ecologista, incluso la lucha indígena. Y pensaba, claro, en todo ese discurso que decías antes de las empresas a la hora de intentar vender los proyectos como progreso.
nos olvidamos de muchas cosas cuando hacemos este discurso o cuando nos lo creemos, como son también las culturas indígenas, porque al plantar esos elementos extraños en medio de una tierra que es de alguien, estamos también eliminando partes de cultura de pueblos indígenas que viven de la mano de la tierra y de esos recursos, y es importante no perder esto de vista. Yo siento que es es algo que supo permear mucho, y me parece que también el COPIN ha sido un movimiento muy digno, en el sentido en que es la gente más sencillamente más honorable, ¿verdad? La gente sencilla, más combativa y con tanta dignidad, que podrías ver a los mismos, y los sigues viendo, indígenas, analfabetos o descalzos, marchando, protestando, con una convicción muy clara de su dignidad y su derecho como pueblo indígena y lenca, y con tanta violencia que hay en Honduras, pues un movimiento que ha puesto en jaque al gobierno de Honduras, y que ha llegado a bloquear las carreteras y el Estado y el aparato y los edificios, y que se ha enfrentado de una manera, perdón la repetición, de una manera muy frontal ante los poderes. Y son los más sencillos. Para otros dirán los más ignorantes, y resulta que son los más ricos, y resulta que son los que más han aportado al movimiento, y resulta que aquellos que se pensaban que no eran como el paradigma del movimiento de cambio, son los que están caminando y proponiendo y buscando salidas y alternativas. Por eso yo creo que como bien dicen en el discurso que se leyó hace rato, el comunicado del COPIN, hay que apoyarlos, porque me parece que nos va dando pistas y nos van dando esperanza, y nos van mostrando también muchos caminos. Bueno, está claro que el COPIN era un actor importante en la construcción de esta lucha colectiva, y tanto es así que cuando se asesinó a Berta no era un golpe solo contra Berta, sino también contra todo el COPIN, porque como tú mismo has contado en muchas ocasiones, el caso, la investigación que se llevó a cabo las horas después, llegó a acusar a miembros del COPIN de una manera un tanto absurda. Tú que estuviste allí, que viviste las primeras horas, que todo fue como... Las primeras horas de la investigación fueron casi como para cubrir o para generar una historia que fuera acorde con lo que el plan inicial, que tu presencia allí había roto un poco. Sí, eso fue un proceso muy, muy burdo. Yo creo que, bueno, a Berta ya había muchos intentos de asesinarla. Lo intentaron muchas veces, incluso ahí mismo en su casa, unos cuantos días antes de que yo llegara, lo intentaron y no pudieron. Había mucha gente en su casa. Cuando todo esto hay que recordar que Berta tenía protección del gobierno de Honduras. Sí, teóricamente. Ya no sabe uno si eso era lo mejor, ¿no? ¿Verdad? Porque muy curiosamente recibes protección supuestamente de quien al mismo tiempo te intenta asesinar. Pero cuando yo llego el primero, un día de ayer, como hace exactamente un año, llego a Honduras. Yo creo que ellos no pensaban que yo iba a estar en casa de Berta, ni yo lo sabía. Ni el COPIN lo sabía, porque a mí me hospedan en otro lugar, en la Casa de Justicia de la Mujer, de Sanidad de la Mujer. Cuando Berta me dice, cheque hermano, véngase a la casa, ¿para qué está allá solo? Acá tengo internet y puede comunicarse y preparar el taller que iba a facilitar. Y es entonces cuando yo me voy a su casa, y es entonces cuando a las 11:15 irrumpen. Yo supongo que pensaban que estaba sola. Y para mí el asesinato iba a ser muy limpio, en el sentido en que asesinan a Berta, su casa está muy sola, no hay nada alrededor, es puro campo. Y pues se puede decir que fue un robo, y quién va a decir lo contrario. Después se van contra la gente, contra el COPIN, y los hubieran despedazado. Pero sorpresa, se encuentran con que hay un tipo ahí, que ese soy yo, y entonces intentan asesinarme, piensan que me dejan muerto, quedo herido. Bertita lamentablemente
es asesinada y despido de ella en el momento en que está agonizando, pero pues cuando se dan cuenta que hay un testigo, pensaron que yo había quedado muerto. A las 3 horas después que me rescatan y se enteran que yo estoy vivo, entonces empiezan a elaborar otro plan. Y hay que tomar en cuenta que ahí en La Esperanza está involucrada la policía, el ejército, Ministerio Público, la juez, que tenía muchas broncas con Berta, tenían demandas y odiaban al Copín, odiaban a Berta y la empresa de igual manera. Pues el plan fue a ver cómo van a imputar a alguien del Copín. Hicieron muchas trampas. Cuando yo estaba haciendo el retrato hablado, que acá le dicen retrato robot, yo decía cómo era el tipo que yo había visto a 3 metros dispararme y estaban dibujando al del Copín que tenían en la otra sala preso, que yo no conocía. Y yo decía, es que así no es, borren. Y borraba y volvía a pintar lo mismo. Es que así no es, borraba y volvía a dibujar lo mismo. Pero no les funcionó la cuarta, no les funcionó. Hicieron muchas trampas para tratar de que las cosas coincidieran. Al señor que estaba ahí en la tranca, en la entrada, supongo yo que lo amenazan, no lo sé, da una versión absurda cuando entran por mí y me sacan del lugar y me rescatan 3 horas después en la casa de Berta. Y se va viendo el dolo, se va viendo las mañas y las trampas de la Fiscalía y también del Ministerio Público, una mala diligencia, mala investigación, muchos errores, malas cadenas de custodia en el espacio del asesinato, tantos errores que al final dicen, bueno, pues si no pudimos culpar a alguien del Copín, yo cuando ya me disponía a retirarme del país, aparecen, daban vergüenza, fiscales y Ministerio Público. Yo iba con mi embajadora y con mi cónsul de un lado y me cierran el camino y me dicen no se puede ir del país. ¿Y por qué no me puedo ir? Pues no se puede ir. ¿Y quién es usted? Pues no se puede ir. Nunca me entregaron un papel. ¿Y cómo que no se puede ir? Pues no se puede ir, tiene que regresar usted. ¿Y quiénes son ustedes? De la Fiscalía. Y entréguenme algo, pues no se puede ir y no se puede ir, no se puede ir. Ni siquiera el aeropuerto me dejaban salir. La embajadora me ofrece protección consular, eso fue también como de película de Almodóvar, yo creo. Cuando me quieren apresar y la embajadora y el cónsul me rodean y me dicen protección consular y de aquí no sale Gustavo, este es terreno mexicano. Y entonces los fiscales dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Y el policía ahí con las esposas no se atrevía a forcejear a la embajadora ni al cónsul para agarrarme a mí. Bueno, de vergüenza, un secuestro de Estado. Tenían que secuestrarme porque no había otra forma de impedirme legalmente que yo me fuera. Al final, la misma juez decreta que mi abogada era suspendida como abogada, o sea que se le ocurre decir, ya no eres abogada porque yo lo digo que no eres abogada. Y Gustavo Castro no sale del país por 30 días, y a ver cómo le hace. O sea, le vamos a empezar a inventar, imputarlo, y mientras lo tenemos aquí guardadito. Obviamente yo me refugio en la embajada de México, y yo digo, yo de aquí no me salgo, ¿no? Cosa totalmente irregular. Ni el gobierno mexicano sabía qué hacer conmigo, ni tampoco el gobierno de Honduras. Pero yo dije, yo de aquí no me muevo, a ver quién me corren, porque yo sabía que a final de cuentas sí me estaban buscando, mi vida corría peligro. Entonces, en este proceso de irregularidades, que han sido tales, se exigió entonces una comisión independiente que investigara eso. Era un ridículo que el gobierno entregara a un instrumento internacional todas las pruebas y todos los recursos mal hechos. Entonces decretan secretividad, que hasta ahora no la quieren romper. La presión sigue y al final de cuentas, yo digo, decretan, vamos a robarnos el expediente.
Y la magistrada una noche saca todo el expediente en su carro, curiosamente sin guardaespaldas ni nada, para estudiar el expediente de noche, y se roban todo. Bueno, es lo que estamos viendo de falta de transparencia, de impunidad en la que se encuentra pues la gente en Honduras. ¿Dónde están todos los millones de euros que la Unión Europea ha entregado después del golpe para apoyar y supuestamente facilitar que el gobierno de Honduras genere una estructura de derechos humanos, un andamiaje institucional, leyes, reglamentos, pues para que avance? No hay ley de víctimas, no tienen tampoco un reglamento para los defensores de derechos humanos y periodistas. Acaban de aprobar este código penal lamentoso. Entonces, pues ¿dónde está? ¿Dónde está esa transparencia? ¿Dónde está esa...? Pero eso es lo que se encuentra el pueblo de Honduras en una situación bastante desventajosa, ¿no? Sí, porque vemos que, bueno, lo que comentabas tú, en el contexto de esta investigación han habido elementos que eran evidentes que faltaban un poco también a la inteligencia de todos los que observaban el proyecto. Incluso se llegó a decir que el caso de Berta había sido un crimen pasional, lo que decías de robar el expediente sin motivo aparente. Todo ello llamaba a gritos a una investigación independiente, cuando no se garantiza en el Estado de Honduras pues el cumplimiento de estos procesos justos. ¿Cómo está este proceso de una comisión de investigación independiente? ¿Cómo se está llevando a cabo esto? Pues mira, para mayo del año pasado el gobierno imputa a algunos y después, meses después, otro. En enero de este año se imputa al séptimo, que además lo agarran en México después de 10 meses. Y el mes pasado a un octavo. Sin embargo, con muchas mañas o muchas artimañas para ir alargando las audiencias que acerquen al juicio de esos imputados. Pues con el objetivo también de ir disminuyendo la presión política, mediática, que todo el mundo se vaya olvidando, pero eso es un tono que pasa en muchos otros países allá. Imputan a alguien, seas o no seas culpable, con pruebas muy débiles para que el momento adecuado político, pues revisamos la prueba, pues no es suficiente y ya te puedes ir a tu casa. Y nos parece que ese es el caso de estos imputados. No hay tampoco consistencia en las pruebas que se han presentado para que estén ellos imputados. Está hasta ahorita imputado el gerente de la empresa DESA, Esa era una de las empresas que estaba trabajando en el megaproyecto de la presa que denunciaba Berta. Sí, de Aguasarca. Ellos, que antes era una empresa que tenía de capital chino, con fondos del Banco Mundial. Cuando se da el conflicto, el Banco Mundial se retira, los chinos se retiran, y entonces una de las familias más ricas de Honduras, la familia Atala, retoma ese proyecto y lo financia entonces el Banco Centroamericano de Integración Económica, Banco Holandés, Finlandés, y empiezan otro tipo de apoyos ahí. Este gerente supuestamente contrata a un miembro del ejército. Este miembro del ejército a su vez contrata a otro exmilitar que tiene una empresa de seguridad, imagínate. Y al mismo tiempo un grupo de sicarios. Entonces agarran a esa cadenita supuestamente operativa de responsables del asesinato material. Sean o no sean ellos, sean más o sean menos, lo que no se ve claro es la voluntad para llegar a los autores intelectuales. Cuando se sabía que el conflicto era mucho más allá, que las demandas eran más fuertes, y porque pensamos que el gerente no actúa por su propia cuenta, ¿no? Ni los otros, ni el resto de la cadena. Entonces, la demanda sigue. O sea, queremos que se persiga a los autores intelectuales y que haya un proceso más ágil, más transparente. La familia no participa en la investigación, no se les da información, el expediente sigue en secretividad. Entonces, mientras no se cambien las condiciones, no se hace creíble el proceso de investigación.
Y sobre todo teniendo en cuenta de que, como tú mismo has dicho muchas veces, estáis casi seguros de que detrás de todo esto, cuando se esclarezca el caso, el Estado hondureño va a estar detrás de todo este crimen, de toda esta organización intelectual, como decías. Y yo creo que el informe de Global Witness es muy revelador de cómo se hace ese entramado de intereses económicos, porque en el caso de la represa, pues están involucrados otros muchos funcionarios que en su momento otorgaron la licencia, que en su momento estuvieron en otros puestos y que han facilitado de muchas maneras el desarrollo de este proyecto. Y no solamente eso, sino otros muchos. Y entonces en ese sentido, cuando se dice que es un asesinato de Estado, que también, como dice el COPIN, el gobierno la mató, pues va también en ese sentido en decir, hay una telaraña ahí bastante más grande que hay que investigar y que exigimos que se llegue hasta las últimas consecuencias, ¿no? Sí, porque también es evidente la brecha que supuso el golpe de Estado, que a partir de ahí los proyectos aumentaron y correlativo a esto también aumentaron las represiones y los asesinatos a activistas que denunciaban los megaproyectos que se están llevando a cabo. ¿Qué pasó en 2009? ¿Qué hizo ese cambio? ¿Qué hizo ese clic para que se abriera la puerta a todos estos megaproyectos? Pues yo creo que había un miedo, por ejemplo, a que el gobierno de Zelaya diera un giro, si no radical, si pusiera algunos obstáculos a muchas inversiones, sobre todo si se empezaba a acercar a otros gobiernos del ALBA, si se empezara a acercar, por ejemplo, o a Nicaragua, o a Venezuela, o a Bolivia, o a otros gobiernos progresistas, llamados así en la región, y que eso iba a implicar que el avance sobre los territorios y sobre la riqueza pues se viera obstaculizado. De hecho, cuando Zelaya plantea en las elecciones que hubiera una urna más para que la gente dijera si quiere reelección o no, ese fue el pretexto que generó el golpe. Eso es inconstitucional y por lo tanto tú tienes que irte. Lo que ahora sí están haciendo. Ahora sí este gobierno dice si queremos reelección y si es constitucional. Curiosamente, cuando se da el golpe, inmediatamente se abren, por ejemplo, las concesiones mineras y empieza el repartidero de concesiones de megaproyectos y las facilidades legislativas, incluso también las llamadas ciudades modelo, que se le llaman en Honduras, pero que por ejemplo en México le llamamos zonas económicas especiales. Es un esquema apoyado por el Banco Mundial, que hay en todo el mundo, en muchas partes, no con el mismo éxito, en donde se genera un territorio liberado a las empresas. Y nos parecía increíble cuando los hondureños nos decían eso, ahora ya nos parece tan increíble cuando México lo plantea así, que en esos territorios necesitas visa para pasar. En ese territorio las empresas tienen toda la infraestructura que necesitan y está o amurallada o está totalmente controlada. Pueden haber clínicas, escuelas, como una ciudad especial, como cuando uno ve en esas películas de ciencia ficción, ¿no? Las ciudades así aisladas del horroroso mundo de fuera. Pues así, las ciudades especiales son esas, son espacios en donde tienen todas las condiciones para producir y también para aumentar valor agregado a la materia prima, para exportar. Y el COPIN lo empezó a denunciar, y Ofrane también lo empezó a denunciar desde el 2010, la construcción de las ciudades. Cuando el golpe, todo eso se revierte de una manera muy acelerada, cambios constitucionales, legales, empiezan a vender territorios, concesiones, etcétera, que es lo que empieza a agudizar la confrontación con los pueblos indígenas, ¿no? ¿Y cómo reaccionan los movimientos que se posicionan en contra de esto? ¿Es una denuncia global, entiendo? Pues ahí hay de todo, o sea, hay varios caminos, y yo creo que esa es una discusión en América Latina. ¿Qué hacemos? ¿Participamos en las elecciones, sí o no? ¿O resistimos, o nos movilizamos, o cuál es la alternativa para detener este capitalismo? Y ese fue uno de los discusiones muy fuertes del COPIN y del movimiento en Honduras. Viene toda un proceso de decir, tenemos que
tomar el poder, tenemos nosotros que convertirnos en partido político, este movimiento social. Y ahí, por ejemplo, el COPIN dijo, nos convertimos en partido político, sí o no. Y eso fue una discusión muy fuerte. O vamos tras la agenda de un partido político de oposición. Y entonces ellos decidieron, nuestra vocación es ser movimiento social, nuestra identidad no es ser un partido político. Otros sí, se sumaron a formar parte de un partido político. Esa es una salida y esa es una discusión que se da en toda América Latina, si para cambiar esta situación de injusticia hay que cambiarlo de arriba para abajo. El cambio viene de arriba para abajo. Tú dices, no, el cambio viene de abajo para arriba. Con la gente, la movilización, la autonomía de los pueblos. Y otros dicen, no, si no tomamos el poder, el cambio no va a venir nunca. Bueno, teniendo en cuenta que la legislación se cambia a la de así para beneficiar a estas empresas, entiendo que la movilización social cuenta con un hándicap muy importante que en otros sectores igual no se cuenta. Sí, por supuesto, y también, aunque a veces incluso el movimiento social no tiene la capacidad de cambiar esa agenda legislativa. Y prueba de ello es que ha avanzado en América Latina a favor de las transnacionales. Entonces el movimiento dice, vámonos para abajo, a construir autonomía y a construir otros procesos. Pero esa es una discusión que se da en todos lados. De cuál es la salida y la alternativa para lograr derechos humanos, para lograr justicia, para lograr otro mundo posible donde quepamos todos los mundos. Y ahí yo creo que estamos en esa disyuntiva y también pues absorbe muchos recursos, energías muy distintas según en cada región, ¿verdad? Claro, estamos hablando desde hace mucho rato de Honduras, tú vienes de México, supongo que las luchas obtienen tintes distintos según la región. Sí, según la región y las experiencias políticas, pero curiosamente en toda la región mesoamericana, y por eso la relación con Bertita desde hace más de 15 años, era porque el mismo proceso y las mismas políticas iban siendo las mismas, o sea, tratados de libre comercio, endeudamiento de los pueblos, liberalización de los sectores, apertura comercial, eliminación de subsidios, privatizaciones, venta de tierra, las mismas empresas, y eso fue generando alianzas comunes contra proyectos y empresas que son comunes. Entonces eso ha generado una identidad también de resistencia más global. Bueno, ya para ir acabando también, y ya para cerrar el círculo, volviendo a Berta, Berta fue una luchadora que llegó aquí, y eso es muy extraño, hablando de América Latina, que una figura con tanta fuerza llegue a ocupar páginas en periódicos generalistas y que la gente pueda más o menos conocer su lucha. Quizás es porque fue muy transversal, como veíamos, bueno, desde el punto de vista feminista, antipatriarcal, anticapitalista, muchas luchas se vehiculaban en su discurso. Me gustaría saber cómo fue adoptada su muerte en los movimientos reivindicativos, qué queda de su recuerdo, cómo se sigue luchando a un año de que nos dejara, cómo está el panorama ahora mismo. Pues esa es una pregunta que me rebasa, y me rebasa porque yo no lo entiendo. Y cuando yo estaba semanas ahí en Honduras, metido en todo el proceso legal y todos los recursos que estaba presentando, y yo no sabía lo que estaba pasando fuera, no era consciente de ello, pero el eco que me hacían llegar es que, y me lo decían incluso embajadores que llegaron ahí a la embajada a solidarizarse, entonces tengo que agradecer mucho también al embajador de España, que fue muy solidario en esos momentos tan difíciles, pero decían, nunca habíamos visto una reacción internacional tan fuerte como este caso. Y me lo decían muchísimos luchadoras sociales, gente que conozco de hace muchos años, y que me decían, se ha muerto muchísima gente más. Pero la reacción, el eco y lo que ha pasado alrededor de Berta, eso no hay precedentes en las últimas décadas. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé, o sea, no lo sé. Yo a veces pienso
quizás fue la última gota que derramó el vaso, de decir que ya estamos hartos, ¿no?, de tanta violencia, que es cierto que Berta fue premio Goldman, es cierto que, pero que yo creo que Berta nos despertó ahí un gen adormecido, un gen que estaba como con formol de tanta violencia, que estamos acostumbrados a ver tanta violencia, y que de repente desató toda una red que se prende de amor, de solidaridad, de presencia entre tantas organizaciones, que fue muy impresionante. Gente que incluso nunca supo de ella o no sabía, y que se fue enterando, y que, no sé, en verdad creo que es cierto, Berta no se murió, Berta se multiplicó. Yo quisiera decirle a Bertita es que la extrañamos mucho, pero que al mismo tiempo nos regaló muchísimo más, y que por ello están ustedes aquí presentes. O sea, Berta nos regaló muchos amigos más, muchas amigas, mucha resistencia, mucha solidaridad. Y sí, no la sepultamos, la sembramos, porque me parece que despertó muchas cadenas de solidaridad impresionantes, y que nunca habíamos visto, incluso gente que ni siquiera la conocía. Y me parece que ese es el gran regalo que nos da. O sea, yo creo que Berta ya sabía que le iban a asesinar. Berta ya había cambiado incluso su testamento. Ella ya sabía que era cuestión de tiempo, y que decidió. Uno dice, ¿pero qué no te cuidaste más? ¿Por qué podemos echar todo el discurso y la explicación que no entendemos de por qué lo hizo o por qué pasó lo que pasó? Pero como también dice la frase, cuando no te toca, ni aunque te pongas, ¿no? Y cuando te toca, aunque te muevas. Y yo creo que esto también lo decían mucho a mí, que dicen, bueno, pues puro milagro me salvé, o sea, aunque yo me hubiera puesto, no me tocaba. Pero yo creo que en el caso de Berta, ese era el gran regalo que nos iba a dar, y cosa que le agradecemos mucho, que nos haya dado ese don de tantas relaciones, esperanzas, y también que inspira, o sea, con que nos inspire un poco más de dignidad, y de no adormecer ese ADN que tenemos de ver pura violencia, y ya estamos como con formol, como que ya lo vemos parte natural, ¿no?, del escenario mundial, y no vemos tanto dolor que hay de migrantes, de refugiados, de violencia, que nos tiene que despertar esa sensibilidad para decir ya basta, ¿no? Sí, quizás lo positivo, el mensaje positivo que podemos encontrar de esto es la respuesta, y como decías tú antes, que estemos aquí hoy, pues demuestra esto, que se fue sembrando semillas, y que bueno, que como dices tú, la lucha sigue. Y bueno, y creo que con esto ya podemos acabar, y bueno, gracias por haber estado aquí. Y bueno, abrimos turno de preguntas tanto para Gustavo como para los compañeros que han hablado antes. Te damos palabra ya. Como ha dicho bien Sandra, abrimos turno de preguntas. Permítanme que en este aplauso yo también le reconozca el valor del diálogo que han mantenido. Seguro que habrían podido continuar hablando y nosotros escuchando con atención, gracias a los dos, pero llega ese momento que disponemos de unos 15-20 minutos para poder intercambiar pues un poco de diálogo desde aquí para allá, de allá para acá. Les voy a pedir un favor, porque el tema, el día, todo ayuda a que nos animemos a explicar cosas y alargar mucho nuestras intervenciones. Yo les voy a rogar que intenten ser concretos, que hagan sus preguntas para que haya el máximo de tiempo posible para ustedes. He visto una mano aquí, otro aquí, y luego continuamos. Bueno, agradecer a Sandra y a Gustavo la conversación, y yendo a lo concreto de la pregunta, quería preguntarte, yo he estado en Honduras en el 2010 cuando fue justamente el golpe de Estado,
Y quería preguntarte cómo ves o has visto o la importancia que tienen los grandes medios de descomunicación y cuáles son las luchas de las radios comunitarias, por ejemplo, que se dan con la gente del Copín y en la región. Es decir, ¿qué rol tienen los medios de comunicación para la resistencia en Honduras? Excelente, interesante pregunta, porque es el poder mediático es tan fuerte que me parece que otro de los elementos importantes del Copín y también de la visión de Berta y de los compañeros y compañeras del Copín fue fortalecer un mecanismo de comunicación interna. Y desde hace tiempo están ellos generando sus radios comunitarias. Y ese tiene una fuerza y un poder impresionante que no en balde han sido perseguidos, y la radio se convierte en un instrumento muy revolucionario. La radio se convierte porque es voz, porque es conciencia, porque es información. Y me parece que no en balde, por ejemplo, la campaña que está haciendo el Copín de juntar fondos para radios comunitarias, porque eso al final de cuentas fortalece mucho el movimiento y la conciencia y la información. Entonces es una pieza clave y fundamental en los procesos democráticos y construcción de lucha, ¿verdad? Hola, buenas noches a todos y todos. Gracias por lo que habéis todo hablado, ¿no? Yo lo que quería hacer es una pregunta un poquito paralela, porque se habla, de todo lo que es la expropiación de territorios de comunidades, pero nunca se habla del convenio 169. Cuando el convenio 169 se aprobó, parecía que fuera un éxito total, que iba a servir para poder frenar todas esas expropiaciones de comunidades, pero veo que nunca se habla de ello, ¿no? O sea, como si no existiera este convenio que se puede llevar y denunciarlo cuando no se cumple a la misma OIT, ¿no? No sé por qué. Aparte, decir que a Berta la conocí hace unos 10 años en Bolivia o en Ecuador, no me acuerdo, pero en un encuentro de estos pueblos indígenas y nos hicimos un poco amigas. Bueno, yo creo que el convenio 169 de la OIT por muchos años fue como una bandera muy importante de lucha a los movimientos indígenas, porque ese convenio dice cualquier proyecto que vaya a afectar territorios indígenas o tribales tienen que ser consultados. Entonces, esa bandera ha servido mucho de lucha durante muchos años, y se ha ido, yo considero que esa bandera se ha ido modificando un poco, en la medida en que ese discurso sí fue deteniendo incluso proyectos, y que era también una lucha reivindicativa y que incluso para algunos les implicaba tener que generar todo el mecanismo para llegar a denunciarlo ante la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, y muchas organizaciones indígenas se fueron por ahí a denunciarlo, con todo el proceso que implica de tiempo y de abogados y todo eso. En los últimos años, curiosamente, y hemos discutido mucho eso en los encuentros, en los movimientos, algunas organizaciones indígenas y campesinas, no todas, digo que algunas empiezan a decir, ya ese discurso ya no nos está sirviendo mucho. ¿Por qué? Porque resulta que cuando ya el gobierno dijo, ¿quieres una consulta? Bueno, sí, quiero consulta, pero también quiero que sea vinculante, que es muy distinto. Bueno, ya te consulté, pero eso no significa que no deje de hacer lo que estoy haciendo. Tiene que ser previa, informada y también con consentimiento. Entonces, muchas veces queda solamente el discurso en que yo te consulto. No, pero me consultas, pero me falta que yo te consienta si vas a hacer ese proyecto, ¿no? Cuando los gobiernos, en el caso de Guatemala, dijeron, bueno, vamos a generar una ley para regular la consulta, a las comunidades indígenas ya no les gustó, y con toda la razón, porque ya no tienes la capacidad de incidir en el Congreso para ver cómo va a ser esa consulta de manera legal. Y entonces los gobiernos hacían los mecanismos a su favor. Y entonces las comunidades dijeron, ya no queremos consulta en esos términos. En Oaxaca, en México, empezó a suceder lo mismo. Ahora me encuentro el año pasado con una organización indígena en Perú que decía, es que ya de repente a nosotros nos empieza medio a estorbar, ya pensamos mejor el derecho a la no consulta. ¿Y qué es eso?
Es que no queremos que nos consulten, simplemente no queremos que allí vengan y ya, ¿no? Entonces, estas experiencias van generando otros discursos interesantes dentro de las organizaciones indígenas y campesinas, pero para algunas todavía sigue siendo un discurso y un instrumento válido. Seguro que hay más preguntas. Ahí va. Muy buenas noches. Yo soy una mujer shuar, vengo de Ecuador, provincia de Morona, Santiago, de la Amazonía. Nosotros también estamos encabezando de una lucha que de la misma manera la compañera Berta luchó. Entonces mi pregunta va, ¿qué hace COPIP o cómo resiste a esa lucha contra que vienen los ataques desde el gobierno, desde el Estado, desde la minería, que es eso que nosotros estamos defendiendo, nuestro territorio? Mi pregunta es eso, ¿cómo resiste COPIP ante ese estado de tanta represión que ha hecho el Estado de Honduras, como usted dice? Bueno, yo no soy más indicado para decirlo, me gustaría que estuviera alguien del COPIN aquí para decirlo, y yo sé que voy a usurpar un poco de su palabra y de su experiencia, pero pues lo que yo sé y conozco. El COPIN ha usado muchas estrategias, pero yo creo que la principal ha sido la movilización masiva de las comunidades. Y parece esto muy sencillo, pero por ejemplo hay otros movimientos que usan o privilegian las acciones legales o legislativas o el cabildeo, modificar las leyes. El COPIN básicamente es movilización, pero también hacían, por ejemplo, mucha presión mediática. El COPIN también fortalecía las redes. Por ejemplo, cuando empezamos a ver que el problema de la minería iba aumentando, junto con Bertita y otras organizaciones conformamos el movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero, el M4. Y entonces desde Panamá hasta México hicimos una alianza de comunidades y organizaciones contra la minería, tratando de diseñar estrategias comunes, colectivas, de defensa del territorio vía la prevención. Después conformamos también con Berta y el COPIN fueron de los principales también fundadores cuando hace más de 10 años, 15 años, hicimos un encuentro en la selva del Petén entre Guatemala y Chiapas contra las represas. Y ahí fundamos el movimiento mesoamericano contra las represas. Y eso implicaba generar alianzas. Y yo creo que esa era una gran fuerza del COPIN, que hacía alianzas regionales en torno a la lucha contra minas, contra represas, contra monocultivos de palma de aceite, que también formamos esa red. Y eso le atraía muchísima solidaridad. Y entonces eso implicaba que la gente del COPIN estaba movilizándose por toda la región con mucha solidaridad. Otros apoyaban al COPIN con radios comunitarias, con capacitación. Y siempre veías a la delegación del COPIN en muchos otros encuentros con Jubileo Sur a propósito de la deuda externa. Entonces el COPIN habría una gama temática como compleja en la realidad. No era así monotemática, de decir yo nada más veo el tal tema, sino es la vida, es el territorio, es el agua, son los megaproyectos, y entonces se vinculaban con muchos movimientos y eso le daba también muchísima fortaleza. Vamos a hablar más, pero por decir algunos rasgos característicos que me parecen bien interesantes e importantes que el COPIN ha implementado. Y Gustavo, en esa línea que ahora decías de trazar redes y de buscar sinergias, ¿cuál es el papel que está jugando? ¿Cuál es el comportamiento, digamos, de Greenpeace, del Partido Verde de Alemania, de ECBO, o sea, de factores que están en el punto de vista más eurocéntrico, ¿cómo se está, y que han sido las banderas que han defendido el medio ambiente en los 90, o por lo menos que han sido nuestros referentes? ¿Cómo se están comportando ante estos sucesivos asesinatos a defensores de tierra, agua en Latinoamérica? ¿Hay sinergia? Sí. ¿Son dos mundos paralelos? ¿Ayudan en algo? A veces son hasta 3 o 4 mundos paralelos. Yo creo que ha habido distintas corrientes y desembocaduras. Por ejemplo, en Chiapas en México tenemos un partido verde que es de lo peor. Entonces, en el término de la corriente verde que se institucionalizó en términos partidistas, tiene muchos matices y agarró distintos rumbos.
Pero también, por ejemplo, otras organizaciones ambientalistas agarraron otros rubros más de corte empresarial. O sea, negociando, por ejemplo, con las empresas e incluso favoreciendo el discurso de minería verde o energía alternativa y energía sustentable, llamándole a eso las grandes represas para la venta de bonos de carbono, porque también implica entrar en el mercado de la venta de carbono. Entonces, para muchas organizaciones o ONGs grandes ambientalistas, no digo todas, pero alguna agarró por la vía empresarial y del negocio con el discurso de que esos bonos de carbono van a traer bien al planeta. Y entramos en un conflicto muy fuerte con ellas cuando se empieza a poner un precio a la respiración de los árboles y empiezan los proyectos de RED, que le llaman, reducción de emisiones por desertificación, y empiezan entonces a vender la tonelada de oxígeno de los bosques y empieza entonces la competencia de quién se va a quedar con los bosques. Empieza entonces, hay que sacar a los campesinos indígenas de los bosques porque ahora ya van a hacer venta de carbono, y muchas organizaciones ambientalistas entraron por esa lógica, más como de corte empresarial, de negocios, de venta de créditos de carbono, etcétera. Hay otra corriente muy distinta que se va más bien en la lógica de los movimientos sociales, de la defensa de los territorios, de la biodiversidad, no haciendo eco de que los transgénicos van a solucionar el problema del hambre en el mundo, sino que están rompiendo biodiversidad, de que están generando problemas también sobre alimentaria, etcétera. Entonces, yo lo que diría es que desde el punto de vista ambiental o ecológico se ha ido por distintos caminos y ha habido de todo, y no hay una sola posición en el ámbito ecológico ambiental para enfrentar esto. Hay quien asegura, es que hay minería verde y sustentable. Pues dime de dónde. O sea, porque una minería que venga y destroce miles de hectáreas y bosques y suelos y biodiversidad y te deje millones de litros de agua contaminada y te lleve estos lingotitos de oro, yo no le veo lo verde por ningún lado. O que la minera diga, y haya organizaciones ambientalistas que apoyan eso. Entonces, o bueno, en lugar de usar hidrocarburos vamos a usar biocombustible, entonces ya tengo minería verde, ¿no? Destrozando biodiversidad y generando unos monocultivos de soya, por ejemplo, de maíz transgénico para sacar el biocombustible. Entonces ya con eso es verde. Entonces se ha empezado a dar una discusión muy fuerte en esos términos y que se ha ido generando distintos puntos. En el caso del COPINH yo creo que se fue acercando más a la lógica o a la corriente de la defensa de los territorios y la biodiversidad. No tanto en la lógica incluso de la responsabilidad social corporativa, que también se maneja mucho, ¿no? Y más en la lógica de la resistencia, ¿no? Disponemos de 3 minutos para una última pregunta, si alguien de ustedes quiere formularla. Sí, venga, la última. Hola, buenas noches. Sabemos que el gobierno de Honduras no le dio mucho tiempo para vivir ese impacto que fue el intento de asesinato, y sabemos que ha pasado un año, no sé si ha tenido el duelo para asimilarlo, y cuál es su lucha ahora. Te agradezco mucho la pregunta. Yo creo que has dado ahí al clavo de un problema que tengo, y es que ese duelo no lo he vivido, que después de este año me la he pasado más preguntándome y viendo la estrategia de cómo seguir apoyando a Honduras, y cómo yo presento una demanda contra el gobierno de Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reuniones con la gente del COPINH en México, reuniones con los abogados, viendo estrategias, viendo qué hacer, y me la he pasado haciendo miles de entrevistas y miles de charlas, y ese duelo lo he ido dejando. Y yo creo que estoy haciendo un esfuerzo enorme de que este día yo lo pase como con formol, o sea, como con anestesiado, porque lo que para mí significa este día
Y falta muy poquito para que sean las 11 de la noche cuando estaba yo en casa de Berta y que no me ponga a llorar. Yo creo que es precisamente por eso. Y sí necesito yo ese duelo. Y yo creo que como incluso toda esta semana, y para mí todo el mes de marzo del año pasado fue un calvario. En su momento yo voy a tener que hacer ese duelo, pero lo que me parece importante es que no solamente soy yo, sino que es la gente del Copín que tiene que hacer duelo, los pueblos, la gente que está siendo criminalizada, porque el costo que yo pagué para quedar vivo fue mínimo. Me rebanaron una parte de la mano de Rosón y una parte de la oreja, pero pude haber quedado ciego, tuerto, lo que sea. Pero la criminalización que vive tanta gente en las comunidades, la persecución y sobre todo el sufrimiento que viven las mujeres, que a mí me parece que están cada vez más en la punta de lanza en la defensa de los territorios, porque están defendiendo los hijos, están defendiendo la comida, su casa, cuando por la crisis y por otros motivos también los hombres se han ido y han migrado. Y las que se quedan son las mujeres, y son las que tienen que enfrentar a la presa, y son las que tienen que enfrentar a la minería y a los soldados y a los militares. Y son los que tienen al marido preso, al hijo torturado. ¿Y cómo poder acompañar toda esa criminalización? ¿Cómo poder acompañar ese duelo? Y que no solamente se trata del compromiso social y político que siempre exigimos en los movimientos, ¿no? Y están las personas, o sea, estamos nosotros, nosotras, o sea, de cómo nos podemos acompañar humanamente para resistir y para seguir caminando y luchando juntos y juntas en un proceso que implica construir una realidad distinta, ¿no? Y yo creo que siempre se nos olvida cómo está el que está al lado, cómo en los movimientos de repente nos encontramos que la persona que está a mi lado tiene un hijo enfermo, tiene un hijo preso, tiene un hijo torturado y está acabado. Y sin embargo ahí está, ¿no? En la resistencia. Pero yo creo que el manejar el duelo de manera colectiva en el movimiento nos hace también más humanos, más acompañarnos y también humanos y humanas y hacer una resistencia pues como más integral, ¿no? Y también al final como codo a codo, pero en un proceso en donde también somos personas y en donde también podemos resistir siendo felices y podemos también seguir resistiendo, cantando, bailando, riendo y felices de lo que estamos haciendo, nos gusta, lo hacemos porque queremos y por dignidad, pero con felicidad. Y eso es, yo creo que parte también de un acompañamiento en este proceso de crecer juntos y juntas, ¿verdad? Gracias, Gustavo. No sé, este aplauso y magnífica pregunta, es verdad. Oiga, mire, de parte de los que estamos aquí, haga el duelo cuando quiera, cuando pueda, y cuando lo haga y llore, oiga, siéntese abrazado y acompañado por al menos los que estamos aquí. Y lo digo de corazón. Vamos terminando, pero antes tengo que ceder la palabra, debo ceder la palabra a Sara Tuñí de Antrapobles, que nos va a decir algo, luego Aldo. Bona nit. Des de la plataforma Berta Vive volem agrair a totes les persones que han intervingut avui, especialment al Gustavo. Tenir aquí al Gustavo hoy es un privilegio, la verdad, tenerlo aquí con nosotros esta noche. Te lo agradecemos de corazón. Bueno, esta actividad de hoy está en el marco de unas jornadas que hemos ido organizando toda la semana. Terminamos el domingo en Can Masdeu con unas jornadas culturales que se llaman Tejiendo Resistencias América Latina. Va a ser todo el día, de 10 de la mañana a 9 de la noche, con talleres, comida popular, coloquios y conciertos de 7 a 9. Os esperamos. Y voy a dar la palabra. Bueno, también os queríamos anunciar que a final de mes viene a visitarnos a Barcelona Laura Zúñiga, la hija de Berta.
Va a ser la fecha del aniversario del COPIN, casualmente, el 27 de marzo, un lunes, y vamos a aprovechar que la tenemos aquí para hacer alguna actividad pública a esta hora también, seguramente en Nou Barris. Vamos a salir un poco del centro y es un barrio donde hay mucha comunidad hondureña. Ya os iremos informando. Y bueno, pues tendremos con ella también alguna agenda política y de medios de comunicación, como tuvimos con su hermana Berta cuando vino aquí en mayo. Y os paso al compañero Aldo, también de la plataforma. Bueno, yo también quería agradecerle a Gustavo, que siempre se ha comportado como un hermano, a pesar de la enorme responsabilidad y respeto que le tiene todo el movimiento, todos los movimientos sociales. Siempre lo he visto siempre se comporta como uno más y es de los que más trabaja. Quería agradecerles a todos los que han venido y les pido que sean difusores de esta palabra, de todo lo que han escuchado hoy, que no se queden con ello, porque la verdad es que Honduras necesita, y Mesoamérica en general, necesita muchos actores y mucha gente involucrada en ello, para que podamos cambiar alguna cosa. El secreto está en los números, el secreto está en la lucha y el secreto está en que todos ustedes vayan y lo comenten. Y yo les traigo un mensaje un poco menos etéreo, un poco más aterrizado. Soy el socio capitalista, entonces, porque estamos vendiendo camisetas y estamos vendiendo bolsas. Entonces, Ana, si puede venir, que será nuestra modelo. Ana lleva puesta la camiseta de la plataforma y que es el símbolo de Berta. Y mandamos a hacer estas bolsas. No las tenemos aquí en este momento, pero si alguien está interesado, le tomamos el nombre y el teléfono y se lo hacemos llegar a la casa. Y ese era el mensaje que tenía. Esa ha sido la publicidad. Muchas gracias. Bueno, pues no añadimos nada más. Muchísimas gracias, Sandra, Gustavo, gracias a ustedes. Nos vemos a menudo aquí, por favor, acompáñenos. Gracias. Buena nit. Mil gracias.